Bueno, pues muy buenos días y encantado de participar en este seminario. A nosotros, como la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a Notimex, nos encanta el sumarnos a este esfuerzo, a esta convocatoria, y agradecemos al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el embajador Alfonso de María Campos, que nos haya invitado, y a todo su equipo, todo el equipo que trabaja con él, que nos consta que han trabajado mucho para organizar este seminario tan importante. Bueno, para mí ha sido muy revelador. Antes de tocarles, yo lo que voy a hacer es presentarles como una propuesta, porque siento, y con las ponencias, las participaciones, las mesas, las conferencias que he podido escuchar en el primer día ayer, creo que hay mucho por hacer en materia de periodismo y patrimonio cultural. Creo que hay que acercar a las partes, creo que hay agendas distintas, creo que cada quien está jalando para su lado, pero hay la gran oportunidad, y este tipo de eventos nos brinda eso, del que existe un modelo para armar. Están dados todos los elementos para poder vincularlos, para poder trabajar y para poder redescubrir toda esta riqueza y el patrimonio de los pueblos de nuestra región, ¿no? Lo que nos da esencia, lo que nos hace ser lo que somos en este siglo XXI, y sobre todo con la gran ventaja de las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas que la tecnología pone a disposición. Creo que en este momento existen todos los elementos para poder armar este nuevo modelo que nos permitiría el poder sumar esfuerzos y el poder tener iniciativas muy particulares. Bueno, y en este armado de modelo, en este rompecabezas, yo quisiera un poco ir por partes, y voy a hablar desde la perspectiva de México, voy a hablar desde la experiencia de nuestro país, y de que a mí me toca encabezar pues un verdadero medio del Estado mexicano, que es la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, que desde el año 2006, con una ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, se convierte precisamente en eso, en un medio del Estado mexicano, no en un medio de gobierno, no en un medio oficial, digamos, adscrito a alguna dependencia, algún ministerio, alguna secretaría. Bueno, ustedes son los expertos en materia de patrimonio cultural. El patrimonio cultural significa una realidad muy amplia, todo aquello que como testimonio de los valores y el trabajo de las generaciones pasadas forma hoy parte de los bienes individuales o sociales que han merecido y que merecen conservarse. Y esos bienes pues no son necesariamente materiales. Los valores y los símbolos de que estos son portadores han surgido de la vida de las sociedades y se encarnan en ella, y no solo en obras físicas. Lo tangible e intangible de nuestro patrimonio. El concepto patrimonio cultural no solo se refiere a bienes materiales con un significado o valor particular de tipo arqueológico, histórico o artístico, y el concepto se ha ampliado hacia las lenguas, música, costumbres, expresiones de las culturas populares, tradiciones, prácticas artesanales, acervo intelectual y recientemente acervos fílmico y fotográfico. Y se habla así del patrimonio cultural tangible e intangible de una nación, y lo que se ha comentado en este seminario y lo que sabemos, el patrimonio cultural no es estático, es algo vivo, y habrá de ser enriquecido precisamente con la creatividad del presente para construir el legado para las generaciones del futuro. En este modelo para armar pues entra la gestión justamente del patrimonio cultural, que es una parte fundamental de todo esto, ¿no? Y lo cultural, entre comillas, bueno, ha sido incorporado en años recientes como un ámbito específico de la gestión pública en los distintos gobiernos. Pero lo cultural, en el caso, por ejemplo, de México, no es un aparato en el sentido de lo que son, por ejemplo, lo educativo, lo mediático, la salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá no tiene este sentido de la urgencia y a veces de la amenaza, ¿no? Como puede ser el caso de la cuestión de la salud pública, ¿no? Cuando se presenta una pandemia, o cuando hay sistemas, digamos, muy institucionalizados y que tienen toda una serie de operativos para las campañas de vacunación, o en la parte educativa,
todo este aparato quizá para la alfabetización de los adultos, para combatir el analfabetismo, etcétera, ¿no? Quizá a lo cultural no es este aparato como tal que existe, pero ahí está. Bueno, y en este sentido ya se han desarrollado instrumentos formales, justamente para medir, tratar de meter, digamos, dentro de la gestión de lo cultural, poner cuestiones asequibles, medibles y demás, ¿no? Ya se han desarrollado instrumentos formales para medir los grados del desarrollo cultural, los niveles de consumo, la dotación cultural de la sociedad, ¿no? El número de salas de cines, las bibliotecas, los museos, el número de gente que asiste, etcétera. Se le está poniendo como número a la casa y tratar de medir algo pues que rebasa, digamos, lo medible, ¿no? Y de ahí la riqueza y la dificultad también de la gestión de todo este patrimonio cultural. Y también en este terreno pues ya se pone énfasis en estos aspectos tangibles y el aporte concreto de la cultura en la actividad económica, ¿no? La aportación que tiene para el empleo, para el capital social, para la inclusión social, etcétera, para el desarrollo de comunidades y demás. También se le va poniendo número y forma a todo esto. Sin embargo, bueno, esta preocupación por los aspectos tangibles pues no debe afectar la naturaleza simbólica de este patrimonio, porque pues ahí justamente donde se encuentra su máximo valor. El hecho de funcionar como un cemento ideológico, pero también como enzima que cohesiona y da consistencia a una sociedad y que la moviliza generando innovaciones, pero también generando rupturas. Ahora hablemos un poco en esta propuesta de modelo y los componentes del sistema cultural y de las políticas culturales. Es claro el poder distinguir entre lo que es el sistema cultural y las políticas culturales. En el caso de un sistema cultural, pues es la cultura real y concreta de una sociedad que no se reduce a las intervenciones del Estado y a sus instituciones ni a las del mercado y sus operaciones. Actúa como un ecosistema donde se cruzan y conviven productos, mensajes y prácticas culturales diversas, desde las que vienen de los medios masivos, los cultos religiosos, los discursos institucionales, los fenómenos contraculturales, la memoria popular tradicional, los valores de la nacionalidad o incluso los ritos de la vida familiar. Y las políticas culturales, pues bueno, ya son las intervenciones conscientes, intencionadas, formales, racionales y también estratégicas realizadas desde el Estado o incluso desde la iniciativa privada para tratar de incidir sobre un determinado sistema cultural, apuntando a corregir sus fallas, compensar las carencias o incluso reforzar sus potencialidades. Y en un esquema así, el sistema cultural, las políticas culturales, pues no es fácil decidir cuáles componentes de un sistema cultural debe ser prioridad en la atención pública y cuáles deben dejarse a su libre discurrir, ¿no? Y entramos al terreno de la difusión del patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque todo lo anterior tiene que ver justamente con la dificultad para difundir el patrimonio cultural. Es un gran reto, es un gran pendiente, pero creo que este seminario nos muestra que la mesa está puesta para conjuntar esos esfuerzos y el poder vincular esto que está, de repente se tocan las partes, pero sin embargo sigue desvinculado.